tenemos que entender que las guerras sajonas se dan en un contexto bastante bélico. Las guerras sajonas existieron para poder combatir males extranjeros. ¿Y cuál es este mal extranjero que yo estoy hablando? Que también surge en la Edad Media y que va a ser el gran competidor del cristianismo. Una religión que viene desde Medio Oriente. ¿De qué religión estoy hablando? Si viene desde Medio ¿El Oriente. cristianismo? Cristianismo. No, 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 no. El cristianismo es la religión que combatía. El catolicismo. Catolicismo. No. Una religión que Tampoco. viene desde Medio Oriente, que también se funda en el Ah, sí me 400. acuerdo, pero ese nombre está muy raro, no me acuerdo. Sí, es una religión que La nosotros... santería. ¿Cómo, Antonella, perdón? ¿Qué religión? La santería. No. No. En ese ¿Qué entonces, Una religión Mister, que te viene... pregunta, ¿la santería desde qué año se creó? ¿Cuál, perdón, Alexa? La santería. La santería. Ajá. ¿Cuál es la santería? No, nunca había escuchado esa Ah, palabra. espera, Alexa, que creo que eso no existe acá. aquí no la conocen. Eso es como más o menos, son como tipo brujitos, pero tirando para los buenos. Son satanistas que matan cabros. Ay, tampoco así. Yo Ah, sí, creo... viste cómo eres. No, o Entonces, sea, no, así. nunca la había No escuchado, matan pero el gallinas. O paganismo... sea, sus dioses son como, o sea, sí que algunos creen en Dios, ¿cierto? Pero igual tienen unos dioses aparte que son así, que Ah, son ya. Sí, los mira, así chiquitos. nosotros acá creo que lo conocemos como paganismo. ¿Podría ser algo parecido a la santería? ¿Paganismo? ¿Cómo? La palería, no, eso es muy diferente. Ah, ya, ok. No, No, esa cosa es muy diferente. pero no, chicos, no es santería, era una religión que combatía, que viene desde Medio Oriente, que Es, copió, sí, sí, que pero es que copió el nombre está la... difícil y no me recuerdo. Les voy a decir el nombre, pero de otra forma. Eran los musulmanes. Los musulmanes tienen una religión. ¿Qué religión tienen los musulmanes? Mister, la santería no es para nada como el paganismo. El de las bombas. No, pues no era bomba. Eso es puro prejuicio, Liudis. Eso es puro prejuicio. Pero Ya se lo eh, digo, espérese, ¿Islam? el Islam, correcto. Uy, les costó, chiquillo, ¿ah? Les costó. El Islam también crece en la Edad Media y se empieza a expandir hacia el norte de Europa. Incluso conquistó toda la gran parte de la península ibérica. España, que en ese tiempo era dominado por por los visigodos, pasó a llamarse la provincia de Al-Andalus. Y aunque todos no lo crean, y aunque nosotros no lo veamos, porque no existe una gran cantidad de musulmanes acá en Chile, ni tampoco en América Latina, porque en América Latina predominó el cristianismo, ¿cierto? Porque fuimos colonizados por españoles. No se ve tanto los musulmanes, pero los musulmanes son una gran parte de la cantidad de gente que vive en el mundo. Es una religión bastante grande que se hizo muy famosa al comienzo de la Edad Media y era la religión enemiga del cristianismo. Era el colo con la U, era el A con el B, era literalmente los opuestos, ¿cierto? Eran religiones que eran monoteístas, pero que se peleaban a la gente. Y aunque ustedes no lo crean, chicos, muchas palabras que nosotros tenemos en el español actual derivan del Islam. Por ejemplo, aritmética, la palabra sal, ajedrez, café, dinero, aceite, jirafa, taza, limón, naranja, todas las palabras que yo acabo de decir derivan del Islam. Y ustedes dirán, ¿en serio, profe? Sí, en serio, muchas palabras. ¿Y Chicos, tienen el mismo significado? tienen el mismo significado también en el Islam. Y chicos, Entonces yo puedo llegar para allí y decirle, dame un cafecito y si me entienden. sí, exacto. O sea, si le decís dame un cafecito, no, pero si tú le dices café, él va a entender que te estás refiriendo a un café. Exactamente. Eh, ¿Qué más? Entonces el Islam, chicos, combatía constantemente con el cristianismo y entonces los pueblos, Clodoveo y también Carlomagno se dieron cuenta de esto. Se dieron cuenta de que como los pueblos bárbaros estaban tan divididos, era más fácil para el Islam ir sumando territorio, porque era un gran imperio, podríamos decir. Entonces, al darse cuenta de esto, el rey de los francos, Carlomagno, nunca Alejandro Magno, Carlomagno dijo, me voy a aliar con la iglesia, me voy a aliar con el cristianismo, vamos a unir a toda esta parte de Europa en una sola gran potencia y con esto vamos a parar al Islam. Y lo logró, de la mano de las guerras sajonas, que es la actividad que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, para que les quede más claro, chicos, insisto, me disculpo por el error. Alejandro Magno, nada que ver en esta época, absolutamente nada. ¿Ya? Para Profe, que lo sigo tengan haciendo claro. la tarea.
¿Cómo? Es que tenía que explicarlo Yo bien, pues sé. tenía que dejarlo claro, porque fue un error, pues, fue un grave error, entonces tenía que dejarlo claro. No, es Bien, que no entiendo lo del mapa todavía, es que te dijo que era un mapa en blanco, teníamos que rellenarlo. sí, tienes que pintar un mapa, y un mapa de Ah, ok, Europa ya. con las guerras sajonas. ¿Ya? No te Ah, compliques más más por fácil de eso. lo que creía. Súper importante, eso sí, la simbología. Mira, ¿tú sabes lo que es una simbología, Martín? No. Una simbología es, miren, por ejemplo, yo estoy transmitiendo ahora, si yo coloco acá guerras sajonas, ¿cierto? Mister, ¿y si descargamos un mapa en blanco y lo pintamos? ¿Contaría Eso, o no cuenta? eso está bien. Eso Pero dijo el ojo, profe, po. lo que me interesa con la simbología, esto es la simbología, lo que está acá, ¿ya? Por ejemplo, si yo pinto de color verde, después colocar un cuadrito verde y escribir por qué en esa parte lo pinté verde. ¿Se entiende? Eso es súper importante que lo hagan, la simbología, ¿ya? ¿Ese nombre qué significa? Auge del ¿Es como Imperio hacer Franco. esto? Auge ¿Es del como esta Imperio cosa? Franco. ¿Quiénes eran los francos, Como- chicos? ¿Quién eran los ¿Es como todo esto, francos? profe? Yo no tengo idea. Recuerden que Eran. ¿Es como esta cosa que están aquí? los Que no francos la puedo eran ver con un el sol. pueblo germánico, ¿ya? Recuerden esto. Y, por ejemplo, hasta acá llegaba este imperio de Occidente, ¿cierto? ¿Y por qué no? ¿Y quién estaba dominando esta parte que es España, esa parte que está Son abajo, de Baja Renanja. Así. donde dice marca hispánica, abajo está España? ¿Y quién dominaba en España en esta época, en el 400, del 400 al 800? ¿Quién dominaba acá abajo? Lo acabo de decir. Los francos. No, los francos dominan Carlos acá. Magno. No, Carlos Magno domina acá, en todo lo que tenemos de color. ¿Quién dominaba Ah, abajo? lo de esa, la Edad Media, no sé. Pero chicos, lo acabo de Alejandro. decir. No, lo acabo de decir. Ah, sí. ¿Los musulmanes? Los musulmanes, exacto, los musulmanes dominaban acá. Entonces, Ah, y para que y los francos, que era el imperio de Carlomagno, que eran los pueblos germánicos, que son los europeos, como los conocemos con lo tal, son los occidentales, los que acuñaron el cristianismo, se ubicaban en toda esta zona de color, ¿ok? Entonces, para que el Islam no siguiera expandiéndose hacia acá arriba, hacia el imperio de los francos se aliaron con los cristianos, con los judeocristianos, con la religión cristiana que se encontraba acá en Italia, para poder combatir el Islam. ¿Se entiende, chicos? Esto profe, es. Ujú. entonces tengo que pintar el mapa, pero puedo hacerlo con los colores que yo quiera, no exactamente con estos de aquí. Exactamente, eso es lo que me Y interesa. tengo que poner como estas cosas de aquí, porque los territorios francos, eso. Exactamente, chicos. Eso es la actividad. Entonces el mapa se basaría en cómo marcar acá, por lo menos en Australia, que está en color más o menos tirando a vino tinto. Poner qué deberíamos poner. Territorio franco en el 481, tal cual como sale acá arriba. Tenemos que poner todas esas fechas. Sí, exacto. Tenemos que poner todas esas letras, tenemos que tener las mismas letras, pero tenemos que cambiar los colores si queremos. Exacto. Ah, ok, Es lo entiendo. mismo, nada más que cambia el color. Es básicamente el recolor. Es Eso recolor. Entonces, mismo. Exacto. Entonces hacer un mapa es calcar el mapa, pintarlo del color que uno quiera, ¿no? Exacto. Pero sin embargo hacer la investigación para informarse. Exacto. exacto. Eso mismo. Exacto. Y lo que me interesa que ustedes aprendan con ubicar, temporalizar y describir esta zona de Europa es básicamente que esto, chicos, es el cristianismo. Esta cultura que se originó acá es la que fusionó a las tres culturas que nosotros hablamos en la clase pasada. Y eso es súper importante porque después, posteriormente, con el Renacimiento, cuando descubran América, ¿cierto? Toda esta religión que se empezó a propagar en esta parte del mundo va a ser la que nos va a llegar a nosotros, ¿sí? El español derivado del latín, el cristianismo como religión, el derecho romano como justicia, los municipios, ¿qué más? Los municipios, las universidades, los colegios, las instituciones, todas esas cosas se originan en esta parte del mundo, en este lugar que ustedes están ¿Había biblioteca en ese año? combatiendo. Sí, habían bibliotecas. La biblioteca más antigua es la biblioteca de Alejandría, que esa incluso llega antes de Cristo. Entonces, sí, habían bibliotecas en esta época. Las universidades se empiezan a originar en esta época, y eso es súper importante que lo sepan recordar igual, porque
también se van a heredar acá en América. ¿Ok? Entonces es súper importante, y eso es el mensaje finalmente, ¿cierto? Que la cultura que se originó a través de los francos es la que se fue expandiendo y fue la que se guardó. En ese momento España no era España, ¿cierto? En ese momento España estaba conquistada por los musulmanes. ¿Y nosotros tenemos algunas características musulmanes? Por supuesto que sí, como les digo, les nombré algunas palabras, las cuales son de origen musulmán, pero nuestra religión, nuestra cultura es prácticamente europea, occidental. Entonces, por lo tanto, es importante igual saber diferenciar esas dos partes de la historia, ¿cierto? Entonces, bien, importantísimo recordar eso, chicos, y Profe, seguimos. entonces los españoles vienen de los musulmanes. Gran parte sí, el pueblo vasco, que una gran parte de los españoles, sí, vienen de los musulmanes. Insisto, hay Entonces provincias. son los musulmanes, los españoles y después vienen los chilenos y casi toda Latinoamérica. No, no es tan así, Martín. Lo que pasa es que España fue una zona que constantemente se encontró con lucha entre los occidentales y los musulmanes, entre el cristianismo y el islamismo. Entonces, como estuvo constantemente en lucha por ese territorio, fue que nosotros heredamos algunas palabras de los musulmanes. No obstante, España en gran parte de su historia fue cristiana. Por eso es que se nos heredó el cristianismo de ellos. Por eso es que a nosotros se nos heredó el español, que es un derivado del latín. Y el latín es romano, no es musulmán. No obstante, debido a No, la no me misma... refiero a eso, profe, que nosotros, como que ellos heredaron cosas musulmanas y nosotros heredamos El cosas españolas. idioma musulmán, ¿de dónde sale? O sea, ¿qué tiene su significado? Que habla así todo raro. El idioma musulmán también es un derivado de la religión judeo-cristiana. Muchas de las religiones monoteístas que surgieron al comienzo de las primeras civilizaciones provienen de las primeras zonas del mundo. ¿Se acuerdan cuál fue la primera zona del mundo en la cual se empezó a trabajar la ganadería? Eso lo vimos el primer semestre, chicos. Una zona de Medio Oriente conocida como No me acuerdo. si yo No les me digo la acuerdo. fértil Media Luna, ¿se acuerdan de esa zona? Ay, sí, No. sí, 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 De sí. la Pero no me fértil acuerdo el Media Luna. nombre. ¿Qué pueblo vivía en esa parte? ¿Cuál fue No una? sé, profe. Habían tres grandes primeras Los civilizaciones. Estaban Pueblo... los chinos, estaban los egipcios, ¿y cuál se originó en la fértil Media Africanos. Luna? ¿Cómo? Los chinos. No, ya dije. Africanos. Existían tres Germanos. Africanos. escúchenme. Africanos. No, escúchenme. Habían tres grandes civilizaciones. Nosotros hablamos de los Europeos. egipcios, hablamos de los chinos y hablamos de otra civilización bastante grande. Europeos. No, Tampoco. Ay, ¿quiénes eran entonces? Que no me acuerdo. Españoles, no, tampoco. no. Estamos hablando de primeras civilizaciones, estamos hablando de lo primero que vimos, cuando se empezó, después de que Vikingo. llegaron los primeros Bueno, homínidos. yo me acuerdo que era, se juntaron entre Asia, Europa y el otro, ¿cuál era? África. Pero no me África. acuerdo ¿Se la acuerdan civilización. que estaban los simios, que fueron evolucionando estos simios y después llegaron hasta los Homo sapiens, y de los Homo sapiens empezaron a formar civilizaciones? Los chinos, los egipcios, bueno, los indios también, pero hay otra. Asia. No, ¿Visten los vikingos? no. Unos que tenían, África unos, también se juntaban. unos que tenían el código Hammurabi. ¿Se acuerdan que yo les dije que hablamos de un código que tenían estos tipos, que eran bastante estrictos con sus hijos, que si los hijos no se portaban bien les cortaban la cabeza? ¿Se acuerdan? ¿En serio? ¿Qué? ¡Oh, qué Qué enfermos! papás tan buenos, o sea, que, ¡Qué buenos padres! Estoy hablando de Potamia. Mesopotamia, bien, chiquillos, vamos, tienen que ir recordando esas cosas, esas son cosas importantes. Estoy hablando de Los Mesopotamia. padres eran los de ahí. Gran parte de las civilizaciones que ¿Por qué surgieron, le cortaban las cabezas tan locos o qué? ¿Cómo le cortan la cabeza a un hijo? es que así era el código No, Eso Hammurabi. es educación. Yo se pero los si le mostré. echaron pasión para hacer a un hijo, pero ¿por qué lo van a matar? Antes lo hacían. Es Lo que, hacían antes nomás. es que el código Hammurabi, es que mira, te explico, la vida en esa época no es como nosotros la conocemos en esta época, era mucho más cruda, era mucho más dura. Entonces, en esa época nadie podía darse ¿cómo decirlo? ¿Y las madres el qué hacen al respecto? No. No, pues probablemente nada, incluso era peor para las mujeres en esa época, era incluso mucho más fuerte la separación social. Ay,
Yo No, soy sí, la mamá y le corto la cabeza al papá para ver quién puede. No, qué pobre. probablemente yo creo que también se daba eso, pues probablemente se daba esto de que muchas mujeres también luchaban porque los padres no golpearan a sus hijos. No obstante, como te digo, si uno lee el Código Hammurabi, que es el código de justicia más antiguo registrado por la humanidad, dice explícitamente, los hijos que no trabajen las tierras, los hijos que no trabajen bien los bienes heredados por sus padres, eran condenados a muerte. Y la muerte decía específicamente que era el corte de cabeza. Ah, Búsquenlo en bueno. Google, si quieren, se llama Qué Código crueldad, Hammurabi. ¿no? Y como le digo, Código. Entonces básicamente si no trabajabas, en vez de ganarte un correazo, te ganabas un fatality. Muy bien. exacto, pero chicos, Cortecito de eso lo cabeza. vimos el primer Nada, semestre. nada Esas extremo. fueron las primeras civilizaciones que vimos. Después de estas primeras civilizaciones, hubo una civilización que destacó por las demás. Esa fue la antigua Grecia, los cuales se volvieron mercantiles. Las primeras civilizaciones vivían solamente de la agricultura, de trabajar la tierra. Pero después con Grecia y Roma tenemos el comercio. Las ciudades empiezan a emerger y se empiezan a expandir grandes imperios, ¿ya? Eso comienza a ocurrir 300 antes de Cristo. Una vez que aparece Cristo, los romanos que lo matan se vuelven a su religión, porque una vez que lo mataron ocurrió un terremoto, eso es una leyenda en todo caso, pero los romanos utilizaron esta religión para poder conquistar aún más territorio del que tenían. Una vez de que se expandieron mucho en su territorio, se enfrentaron con los pueblos germánicos. Estos pueblos germánicos empezaron a invadir Roma hasta conquistarla. Una vez que cae Roma, los pueblos germánicos se ubican en gran parte de Europa. Y a la vez que se ubican en gran parte de Europa, estaba ocurriendo que el Islam en Medio Oriente también se estaba propagando. Porque cuando Mesopotamia empezó a existir, se dividieron monoteístas y el profeta Mahoma expandía su religión, que era el Islam, mientras que Jesús expandía su religión, que era el cristianismo. Entonces los francos se dieron cuenta de eso, perdón, los pueblos germánicos se dieron cuenta de eso, y en especial los francos se dieron cuenta de eso, y para combatir al Islam se unieron al cristianismo y formaron la occidentalización, y es ahí en donde estamos, ¿ya? En este momento es en donde estamos precisamente hablando en este momento en nuestra clase, ¿ya? Pero como les digo, yo hablé al principio, en la primera unidad, hablé de los simios que fueron evolucionando hasta formar las primeras civilizaciones. China, Mesopotamia, Egipto y India. En Mesopotamia surgieron gran parte de las primeras religiones, ¿sí? Y entre gran parte, y en alguna de estas grandes religiones que existieron en esta época, está el Islam y también está el cristianismo. Se separaron, ahí las civilizaciones se empezaron a separar, ¿ok? Entonces, esto es súper importante que sepan diferenciarlo. Es como una lucha constante, insisto, es literalmente la lucha entre estas dos grandes religiones que eran las que Matazón. predominaban en esta época, ¿ok? Entonces, súper Pero importante que ustedes eran sepan. guerras, ¿cómo le explico? O sea, habían dos tipos de guerras, o sea, los que se hacían así como temas en un juicio o así en la matazón súper extrema. Eran guerras religiosas, eran guerras por conquista de territorio. Bueno, en verdad todas las guerras siempre han tenido esa característica, ¿cierto? De conquistar territorio, de proponer un sistema, ¿cierto? Uno por sobre otro, ¿cierto? ¿Y Entonces, quién conquistó más terreno entre Alejandro Magno y Carlomagno? Alejandro Magno. Roma tuvo mucho más terreno que Carlomagno. No Por obstante, eso fue que Alexa, cayó su su reinado. imperio, por eso que su reinado. Pues, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando preguntamos, ¿ustedes creen que se pudo haber detenido la caída del Imperio Romano? Yo les dije que yo pensaba de que sí se pudo haber detenido porque si no hubiera conquistado tanto territorio, si hubiera querido mantener un territorio más pequeño y más controlado, hubiera sido posible que Roma hubiera seguido existiendo. Pero no fue así, ¿cierto? Lo que ocurrió fue que los pueblos germánicos conquistaron gran O tal parte vez sí de hubiera Europa. caído, pero o sea, todo a su debido tiempo, sí, no tan... Claro, no tan drásticamente. A lo que iba yo es que se pudieron haber mantenido como civilización, ¿cierto? Como que Roma hubiera sido un país quizás en la actualidad, ¿cierto? Entonces, pero Hay eso una no ocurrió. iglesia, ¿no? Que yo leí para allá, para lejos, de meses porque ni me acuerdo, pero había Ujú. como una escalera así como en la entrada de una iglesia, creo que era una entrada así, creo que está para allá, para donde estaba Cristo, no me acuerdo el nombre. Medio Oriente, Fértil Media Luna, Y, Jerusalén, toda esa zona que siempre ha y sido de disputa eso, como religiosa total. Jerusalén por allá, había una escalerita así como en la entrada, así como una entrada de una iglesia, así, no sé si era una iglesia. Pero dicen que si se mueve esa escalera puede crear como ya la tercera guerra mundial entre religiones.
Ay, qué miedo, no sé, ni idea. Voy a investigar, me llama la atención ¿Pero lo que por acabas de qué? decir. Ojalá nunca se caiga. Yo Claro. lo leí, yo, en serio, y no pude encontrar más información porque las páginas se bloquearon. Entonces, Pero, por ejemplo, ¿han visto alguna vez algún youtuber yendo a Israel? Yo he visto varios, no sé si han visto alguna Creo que vez. sí. Yo sí, No. entre ellos Luisito Comunica y ¿Y la qué Vivaza. ocurre en Yo Israel? también. ¿Y qué ocurre en Israel, chicos? ¿Qué pueblos Tienen que viven? hacer ayunas hasta las 6 de la tarde, por ejemplo. Pero en Israel viven dos pueblos religiosos que comparten y también luchan territorio, Musulmanos y cristianos. musulmanes y cristianos, Y musulmanes y exacto. cristianas. Judíos para ser específicos, ¿cierto? Porque los judíos igual se diferencian de los cristianos, como que ahí tienen su lucha. Pero bien, pero ¿Y existen de dos dónde religiones. salió la creación de los ateos? El ateísmo surge en el Renacimiento, eso va a surgir más adelante, todavía no surge el ateísmo, eso surge mucho más adelante, con los estados modernos. Porque tenemos que recordar que en También esta leí, época, yo leo cosas súper raras, o sea, no leo yo, me aparecen. Salía que no, está bien, siempre es Cleopatra importante ver esas partes de la historia más freak, a No, mí me pero es que agrada. está medio raro lo que leí, porque decir que Cleopatra y que soy el primer vibrador. Eso es cierto. Ni idea, ni idea, pero Ay, siempre dice porque yo leí que hizo así como con la tela ¿cómo se llama eso? Con lo que hacen las momias. eh, no, ni idea. Papel toalé. Esa tela, bueno, a esa tela llegó y la amarró y metió un viaje de abejas así todas salvajes, la mazuqueó así y después ahí hizo su trabajo. Wow, no, ni idea, no Sí, sabía. eso, eso me pareció súper raro. Lo que sí sé es que Cleopatra está más cerca de la creación de Instagram que Y de ella la no era, creación de la primera pirámides de Egipto. pero ella no era egipta. ¿Cómo que no? Sí, pues Cleopatra era Cleopatra sí egipcia. fue de ¿No era Egipto. egipta? Sí, pues era egipcia. Era Egipta, de Grecia, de Roma. Ya apagó el teléfono, pero decía que ¿Tenemos Instagram? Cleopatra no era egipta, no sé ni por qué. No, sí era egipcia. Pero miren, escuchen esto, imagínense la historia de Egipto, porque Cleopatra está más cerca de la creación de Instagram que de la construcción de la primera pirámide de Egipto. ¿En Porque serio? Ella fue como casi la última, ¿no? la Pero primera ¿cómo? pirámide de Pero Usted ¿cómo está lo diciendo que crearon si todavía no había ella no teléfono? estaba viva. Usted sabe que ella todavía no estaba con vida en ese momento, cuando Exacto. crearon la primera pirámide. Imagínense, Todavía no nacía. exacto, no, y todavía no nacía, y tenía, imagínense que la primera pirámide de Egipto se creó en el 5000 antes de Cristo, ya, tengan eso como base. La primera pirámide se creó, que es la pirámide de Sóter, si no me equivoco, se creó en Eso 5000 era. antes de Cristo. ¿Y en qué año estamos nosotros? En el 2020, 2020. después de Cristo, ¿cierto? Estamos en el 2020, y Cleopatra existió aproximadamente 300 antes de Cristo. O sea que en el 2020, súmale 300 años más, serían 2320 años. ¿Ok? Nosotros estamos, después, o yo creo que estamos después de Cristo. Sí, pues estamos después de Cristo. Estamos Y ya regidos por el nació calendario antes. romano. Es obvio que estamos después de Cristo, porque si no, entonces, ¿cómo conocemos la historia? Sí, Sí, es pero, cierto. pero teniendo O eso sea, en mente. prácticamente tuvo 5000 Chiquillos, años después de la primera Pero pirámide. ¿cómo creó Instagram si ahí me imagino que por cuerditas y un vasito? no, Alexa, te digo que ella estuvo más cerca su Porque nacimiento tuvo está más 4000 cerca. años, tuvo 4000 años de diferencia entre la primera creación de la primera pirámide y hay como 2000 no sé cuántos años para la creación de Instagram, así que está más cerca de la creación de Está más Instagram que cerca de la creación pirámide. de Instagram que de la primera pirámide de su propia civilización. Imagínense. Bueno, pero No. es un dato freak, ¿ah? Es un dato freak. Chiquillos, no alcanzo a pasar la lista, así que les voy a sacar una foto. Sonríen. Bueno, en verdad no hay nadie ahí, pero bueno. Yo me pongo rojo. Ya, Martín, gracias. Limpia tu cámara, no te ves. Ya, El genial. celular está hecho una basura. Entonces, como les digo, chicos, entonces esa es la actividad. Me disculpo por haber escrito a Alejandro Magno. Los que hicieron eso no la van a tener mala, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en la unidad, ¿ya? Entonces, para que lo sepan, Alejandro Magno existió en el Imperio Romano y nosotros estamos hablando de Carlomagno, estamos hablando de los francos, ¿ya? Chao. Chicos, me despido. Que tengan lindo fin de semana, que descansen. Chao, mister. Estén bien. Igualmente. Chao. Que estén bien. Usted ya nos dijo que era viernes. ¡Es ¿Verdad? Hoy viernes, se me gente! olvidó. Dígalo, ¡Es dígalo. viernes! ¡A descansar! ¡Es viernes! Chao, chicos.